Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Paula Phoenix y hoy vamos a hablar de fotografía híbrida. La fotografía híbrida es un tema que a mí me encanta y es un tipo de fotografía que a mí últimamente me apasiona muchísimo hacer. Entonces quiero compartir qué es la fotografía híbrida, quiero compartirles cómo se hace, qué tipos de fotografía puede ser considerado como híbrido. Vamos a hablar de algunos procesos, les voy a mostrar fotografías híbridas que yo he hecho y también fotografías de otros autores que admiro muchísimo. Además siento que es un tema del que no hay tanta información, entonces pues me hace muchísima ilusión poder tratar este tema y mostrarles un poquito desde mi perspectiva cómo podemos abordar también estos procesos creativos. Entonces, cuando hablamos de fotografía híbrida, estamos hablando de una fotografía que tiene algún otro proceso. Por eso se llama híbrido, porque por un lado está la fotografía, la imagen como tal, pero además de eso le hemos hecho otro proceso, lo hemos intervenido físicamente de alguna otra manera y el resultado que tenemos es una fotografía alterada que en este caso al volver a fotografiarla o escanearla ya tenemos una fotografía híbrida. Entonces voy a mostrar aquí algunos ejemplos como para que sea mucho más claro de lo que estoy hablando. Una fotografía híbrida que hice, por ejemplo, es esta. Esta fotografía fue hecha a través de un proceso de congelación. Entonces lo que yo hice fue tomar mis autorretratos, escoger la fotografía y luego ponerla en una bandeja con agua, sumergirla y llevarla al congelador. Ahí la dejé varias horas, la estuve mirando, todo el tiempo la sacaba y le tomaba fotos en el proceso como para ver cómo iba cambiando y finalmente pues fue como golpear un poco el hielo, moverlo, jugar con la imagen hasta tener el resultado que yo quería. Hay muchas otras técnicas que se pueden hacer, por ejemplo estas fotografías de Elena Almeida, ella lo que hizo fue tomar la fotografía y después intervenirla, me parece que son acrílicos, no estoy segura que sea acrílico óleo, pero bueno, con pintura azul como la pueden ver. Y tiene toda una serie muy bonita de fotografías híbridas que les voy a estar poniendo por acá para que vean las imágenes. Hay muchas otras cosas que se pueden hacer con fotografía. Se puede rasgar el papel, se puede quemar, se pueden hacer agujeros, se puede usar pintura, se pueden usar acuarelas, mejor dicho, las posibilidades son ilimitadas y son de acuerdo a la creatividad y a las intenciones de cada persona. Entonces aquí les quiero mostrar un libro, que este es un libro de Dani Bittencourt sobre fotografía híbrida. Ahí está. Ella fue profesora de mi universidad, es profesora de mi universidad y fue mi mentora por unos meses. Y ella tiene en este libro, aquí pueden ver cómo ilustra algunos procesos. Por ejemplo, esto es rasgar la imagen. Esto también es cortarla y luego anudarla. Aquí tiene otros procesos con agua, con hierro, con desgaste. Si ven, hay cosas súper bonitas que se pueden hacer con fotografía híbrida. Les quiero mostrar también, por ejemplo, esta fue hecha con agua, me parece. Esto. Hay como muchas posibilidades, pero entonces el tema aquí, como estamos hablando de un proceso creativo más autoral, es qué le está aportando a nuestra narrativa la intervención física. O sea, yo ya tengo una imagen, yo ya tomé una fotografía, sea un autorretrato, sea un paisaje, sea un objeto, lo que sea, tengo mi fotografía de base. Cuando yo le hago ese proceso, esa intervención física, ¿qué es lo que quiero decir? Entonces quiero decir, volvemos a la fotografía que les mostré al inicio. En esta fotografía, como ven, la posición del cuerpo, el gesto, nos está hablando de algo súper retraído, de algo que está congelado, de algo que está tieso, que no se mueve. Entonces, lo que yo hice acá fue, bueno, esto es justamente lo que yo quiero que la intervención física me ayude a reforzar. Quiero decir, en este momento en el tiempo, este personaje se siente de esa manera, se siente frío, se siente congelado, se siente tieso, se siente inmerso en diferentes cosas. Y luego lo que hice fue sentarme y pensar
¿qué proceso físico me puede ayudar a esto? Entonces, claro, la primera idea fue tomarle fotos solo en agua. Luego, bueno, no, lo puedo llevar un poquito más allá. Lo puedo meter al congelador, puedo romper el hielo, puedo, sí, como jugar con ese mismo lenguaje. Voy a darles otro ejemplo de esta misma serie. Esta fue otra de las fotografías. Lo mismo, la fotografía de base es un autorretrato y aquí yo quería usar el agua, pero de manera distinta. Yo quería como exaltar esas sutilezas, yo quería tener la textura, el volumen, quería tener diferentes tamaños. Es una foto que para mí está hablando de sentimientos, de emociones, de las cosas sutiles que tenemos como a flor de piel. Y de ahí, bueno, resultó en esta imagen. Esta imagen, no sé si ustedes la conocen, pero es una fotografía del fotógrafo Man Ray que a mí me encanta. Se las estaré poniendo por acá. Y esta fue como la fotografía que me inspiró a hacer la mía. Entonces, eso también es algo que pueden hacer. Como si ustedes ven una fotografía hacia alguien que admiran, un pintor, un escultor, lo que sea, pueden traer esos elementos y ponerlos en sus propias imágenes, porque es como una inspiración que uno está usando y lo que estás haciendo tú en tu proceso creativo es darle como tu voz a eso, lo que significa para ti. Claramente, esta fotografía para mí no significa lo que esta fotografía para Man Ray significaba. La hicimos con intenciones diferentes, motivos diferentes, espacios en el tiempo diferentes. Entonces, con esto quiero mostrarles un poquito como de todas las posibilidades que hay. La técnica de rasgado a mí también me parece súper poderosa y súper potente, porque en el momento en el que estamos a rasgar una imagen estamos como deshaciéndonos de lo que fue, como deconstruyéndola, y también el proceso mismo de estarlo haciendo es como súper enriquecedor para uno, porque tienes que pensar por qué la estoy rasgando así, la estoy rasgando intencional o lo estoy haciendo con los ojos cerrados. Mejor dicho, tienes que pensar, no en el sentido en que estás obligado a hacerlo, sino que te hace cuestionarte cosas a ti misma y como, bueno, ¿qué quiero decir? ¿Qué significa para mí? ¿Cuál es la relevancia para mí de darle esta otra vuelta y hacer este otro paso extra en mi fotografía? Entonces, unido a esto, creo que también parte muy bonita de la fotografía híbrida es como justamente preguntarnos sobre la intención de nuestro proceso. Es como, ¿qué quiero comunicar? ¿Qué quiero decir? ¿Cuál es mi idea? ¿Cuál es mi sentimiento? ¿Cuál es mi historia? ¿Y cuál es esa herramienta física que a mí me ayuda a hacerlo? Y es que ni siquiera tiene que ser como en el mundo de las artes, o sea, no tiene que ser pintura, no tiene que ser óleo, acuarela, sino puede ser cosas muy de nuestro día a día. Puede ser el fuego, puede ser una vela, puede ser tierra, puede ser pasto. Las fotografías también se pueden, por ejemplo, enterrar. Podemos aplicarle cosas, materia orgánica para ver cómo resulta. Entonces, por ejemplo, si uno le pone un limón y la deja unos días, el limón reacciona a los rayos UV y da un color. O si le pones cúrcuma, la cúrcuma también es fotosensible y reacciona diferente. O el tomate. Pero si me entienden, como que el punto es cuál es la intención que yo tengo en hacer eso. Claramente se pueden hacer como experimentos y yo se los súper recomiendo a todo el mundo. Hagan experimentos, jueguen, diviértanse, pero en el momento en el que quieran ya como tal realizar como un proyecto autoral, es mucho más valioso y le da como mucho más soporte. Por ejemplo, esta fue otra fotografía de la misma serie. Este tríptico también lo hice congelándolo, pero como ven, las fotografías de base son súper distintas a la primera. O sea, lo que nos está diciendo es algo muy, 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 muy diferente y nos está transmitiendo unas sensaciones diferentes. Entonces, claro, también la congelé, pero como ven, está mucho más gruesa esa capa de hielo, porque es una sensación más fuerte, porque yo estaba hablando de como de un espacio entre la realidad y la persona mucho más profunda, mucho más densa, más tiesa, más congelada. Ya no tenemos como estos espacios vacíos o estos como pequeños icebergs ahí flotando, sino es simplemente un todo congelado y tenemos unas grietas y sí, o sea, como que por más de ser el mismo proceso físico,
la fotografía nos está comunicando dos cosas totalmente diferentes. Y de ahí también escoger como una fotografía de base que sea más sencilla para que ustedes también tengan espacio como de acomodarla y de hacer el proceso, pues el proceso físico y tener como más espacio de montar sus cosas, de poner pintura, de, bueno, lo que sea que quieran hacer, como tener espacio como tal blanco en la fotografía que puedan usar. Eso es como un consejo, sobre todo cuando está uno al inicio experimentando. La fotografía híbrida tiene algo muy bonito y es que de alguna manera el proceso, nosotros podemos tener una idea de lo que queremos hacer, podemos tener una idea de las herramientas que vamos a utilizar, más o menos el resultado, pero al final realmente no podemos controlarlo. O sea, es como que tú puedes ir haciendo todo el proceso y vas en las herramientas y tal, pero la realidad es que al final la fotografía va a quedar casi que como que tienen que quedar, porque no se puede controlar exactamente que este hielo quede aquí, que esta grieta, que la tinta se mueva de esta manera. Entonces, por eso también es como muy bueno si pueden estar todo el tiempo fotografiándola mientras hacen el proceso, antes de hacerlo, después, y no solamente como, bueno, cuando yo consiga el resultado ideal la fotografo, sino ir fotografiando todo, porque muchas veces saben que el resultado más bonito no queda como en la imagen que tenías antes de cómo querías que quedara, sino en el camino. En el camino vas encontrando cosas o de repente tenías una idea y, y mientras la ibas haciendo y se iba desarrollando pensaste, uy no, pero esto quedaría mejor si le agrego esta tinta de este color o si lo muevo así o si le pongo agua. Entonces como esta fotografía híbrida es un poco más creativa y también como una invitación a dejarse llevar un poco por el proceso y a dejarse mover y a dejarse sentir como lo que sienten que es correcto, en el lado correcto, fotografen de una manera, fotografen de otra, y diviértanse, experimenten, disfruten mucho el proceso y fotografía, por favor. Por último, mi consejo para empezar con fotografía híbrida sería que se hagan una lista. O sea, tomen como las fotografías de base, si ya tienen algunas en mente, si no pueden usar autorretratos, me parece que funcionan súper bien porque están como muy conectados a lo que estamos sintiendo, a lo que queremos decir en ese momento. Entonces, autorretratos sencillos o fotografías que tengan, paisajes, puede ser una fotografía de otra persona, puede ser un objeto, puede ser lo que quieran. Y sentarse a hacer como una lista de, bueno, esto quiero comunicar esto. Entonces, ¿qué proceso o qué herramienta me sirve para decir? Y como irlo desglosando para que ya más o menos tengan una idea de lo que quieren hacer. A mí personalmente eso me ayuda muchísimo porque si no me siento como súper agobiada cuando tengo muchas fotografías y no sé qué hacer y tengo muchas ideas. Entonces ahí me sirve como sentarme un momento a reflexionar de cuáles son mis intenciones y cuáles de todos estos elementos, todas estas ideas que tengo en la cabeza, cuál es la que mejor me ayuda a comunicar eso. Si se animan a hacer sus propias fotografías híbridas, déjenmelo en los comentarios. También cuéntenme, ¿ya conocían esto? ¿No lo conocían? ¿Lo habían escuchado? ¿Ya lo hacían? Me encantaría saber cómo, en qué están haciendo, qué les interesa, qué les gusta, qué han probado. Bueno, todo. Soy muy, muy curiosa. Y les voy a grabar un video también sobre uno de mis proyectos más recientes, cómo fue todo el proceso de hacerlo, para que ustedes vean cómo en la práctica, cómo se van tomando estas decisiones y uno cómo va viendo, cómo se va fotografiando, cómo organizo yo como el espacio donde voy a intervenir mis imágenes. Espero que este video les haya inspirado, les haya traído nuevas ideas o les hayan dado ganas de lanzarse a hacer sus propias fotografías híbridas. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!